seguirnos sintonizando en nuestra página. El día de hoy vamos a seguir el tema del camino a la santidad, es la segunda parte. Si todavía no has visto la primera, que es la vía purgativa, primero ve a ver el otro video y después continúas con este. El día de hoy vamos a hablar sobre la vía iluminativa. ¿Pero qué es esto? En la vía iluminativa hay que hacer una nueva purificación de nuestra alma que es bastante fina. Para hacer esta purificación ya no nos basaremos solamente en virtudes, sino que en realidad tenemos que hablar un poco sobre los dones. ¿Por qué? Porque hay que hacer una obra finísima con estos dones que son el Espíritu Santo. Al empezar con la vía iluminativa, comienza a preponderar los dones. Las virtudes siguen funcionando. No quiere decir que se vayan a ir a otro lado, simplemente van a ser complemento de las virtudes que ya hemos hablado. Pero bajo el Espíritu Santo, que son los dones, como ya también hablábamos en Pentecostés, hablamos un poquito de los 7 dones. El verdadero director de nuestra alma es el Espíritu Santo. Recordemos que muchas veces no creemos que en realidad Jesús todavía está con nosotros. Pensamos que Él ya resucitó y estaba en los cielos, pero Él mismo nos dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces el Espíritu Santo siempre prevalece en nosotros y está todo el tiempo. ¿Cuándo lo invocamos? Porque si no le hablamos, pues no nos va a escuchar y tampoco nos va a hacer caso, ¿verdad? Y Él llega al Espíritu Santo, toma la dirección inmediata de nuestra propia vida espiritual para hacer nuevas obras que se rigen bajo su poder. En este caso, el Espíritu Santo es entonces el que nos va a dirigir. Y bajo esta dirección, la razón es la que maneja las virtudes. Sin embargo, el Espíritu Santo necesita que otros instrumentos más finos o más profundos suplan o apoyen más bien a las virtudes. Estos son los dones. Esto es para captar su moción y su inspiración. Pero ¿qué es un don? Como bien lo dijo Sarita, ya hemos hablado de ellos en los temas que vimos referentes a Pentecostés. Pero son realidades sobrenaturales que están en nuestras facultades y nos sirven para recibir la moción e inspiración del Espíritu Santo. Los dones tienen unas características. La primera es que los dones recibimos la moción del Espíritu Santo y captamos sus inspiraciones. No todo lo que se nos viene a la mente va a decir, es que Dios me inspiró, por eso lo estoy haciendo. También recordemos que hay inspiraciones por el chanclas, también nos está tentando todo el tiempo. Y a lo mejor puedes hacer algo positivo, pero no del todo. Y a lo mejor es como nada más un criterio propio que te ayuda para ti, pero estás perjudicando al otro. Eso ya no es una inspiración de Dios. Cuando te roba la paz y no te sientes a gusto, eso no es de Dios. Pero las inspiraciones que cuando uno a lo mejor le toca compartir un tema con otras personas en el templo, en la catequesis, otras actividades que se realizan, cuando tú sabes que las haces por Dios, sientes una paz interior y un amor con la que lo haces porque es para Él. Y es cuando te das cuenta que verdaderamente el Espíritu está sobre ti. Hay que saber tener discernimiento en este tipo de casos, en las inspiraciones. Y si quizá al principio discernimos de mala manera, pues Jesús también lo dijo, por sus frutos lo conocerán. En los frutos se verá si esa inspiración venía de Dios o si venía del enemigo. Por los dones, el alma obra bajo el influjo del Espíritu Santo. Se dice entonces que el alma está en un estado pasivo, no porque el alma deje de actuar por sí mismas, sino porque el Espíritu Santo es el que mueve el alma para que actúe de tal o cual manera. Decían los fieles de San Óscar Romero que después de haber dado un gran sermón o un gran discurso, al bajar del estrado o del púlpito, le decían, oiga, habló muy bien. Y el San Óscar Romero decía, ¿qué dije? Verdaderamente, San Óscar Romero era una de esas personas, un alma en perfección, que se dejaba mover por el Espíritu Santo, que dejaba que sus mociones actuaran en él. De esta manera entonces se puede entender que el alma obra de manera pasiva, porque no se da cuenta del bien que está haciendo, porque es movido por el Espíritu Santo. La norma o regla, según en la cual el alma está movida bajo el influjo de los dones del Espíritu Santo, es una regla muy profunda, una regla altísima, superior a la regla de las virtudes, como bien lo decía Sarita. No es que los dones vengan a quitar a las virtudes, sino más bien los vienen a complementar. Por ello, los dones del Espíritu Santo se realizan en un orden divino, en un orden superior, las obras que realizan las virtudes. Pero para realizar estas virtudes son las 4 virtudes cardinales que ya todos conocemos y que vamos a hablar un poquito de ellas, que son, la primera es la templanza.
sirve para moderar el apetito de la carne, y la fortaleza para moderar el apetito irascible. La tercera es la justicia. Esta regula nuestras relaciones con los demás. Y la cuarta sería la prudencia. Esta dirige nuestras acciones. Para esto existen otros 4 dones que los complementan, que son superiores a las virtudes. El don del temor de Dios tiene semejanza entonces con la templanza, y este sirve para corregir a lo divino, para moderar a lo divino en el apetito concupiscible o en el apetito carnal, dándole, como ya lo decíamos, un orden divino a las cosas. El don de la fortaleza sirve para moderar el apetito irascible, y como virtud tiene el mismo nombre, tanto es el don de fortaleza como es la virtud de la fortaleza. Otro es el don de piedad. Es para arreglar las relaciones con los demás, como ya lo hablábamos, de referente a la justicia. Y por último, el don de consejo, que actúa como virtud de la prudencia, siendo solamente un don. Por medio de los dones se realiza entonces la segunda purificación para destruir los vicios espirituales. Recordemos, como ya hablamos en el tema de la vía purgativa, que también tenemos unos apegos espirituales, no solamente existen los apegos carnales. Estos apegos y estos vicios espirituales buscan ser borrados en la vía iluminativa. Estos apegos tienen un orden superior, por lo tanto necesitan también un orden superior para borrarlos, en este caso los dones. Para esto se inicia una terrible desolación en el alma. El alma pierde todos sus consuelos, pierde todas las luces sensibles que antes tenía. Esta pérdida es providencial, es porque Dios permite que suceda y tiene por objeto desprender del alma todas aquellas cosas que nos tienen apegadas a los regalos de Dios en lugar de apegarnos a Dios mismo. Esto nos ayuda a vivir entonces con una fe oscura. Los dones crecen conforme al amor y la caridad de Dios, de tal manera que cuando el amor llega a un punto alto, su punto término, los dones se encuentran en pleno desarrollo. Como ya lo comentábamos en la vía purgativa, la oración es un punto muy importante y también lo es en la vía iluminativa. En todo momento la oración es un punto muy importante. Hasta Jesús, siendo Dios, oraba y oraba mucho y oraba de manera profunda, oraba con su Padre. Se echaba todas las noches orando o 40 días en el desierto incluso. En la vía iluminativa, en la oración, intervienen nuevos factores. Esto modifica sustancialmente la oración. Con los dones la oración se transforma, pierde su modo humano y va tomando paulatinamente un modo divino. La oración deja de ser discursiva, dejamos de hablar y 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 dejamos de sentir tan bonito al tener que hablar tanto. Se hace mucho más simple, es una simple mirada para Dios y también mirada de Dios para con nosotros, una simple intuición riquísima. Es como estar, no sé, con tu novia, que con simplemente mirarla se dicen mucho más que 1000 palabras. Es lo mismo. Con Dios se tiene esa comunicación que basta una mirada para que se digan todo. Todas las oraciones obviamente son pasivas porque las dirige el Espíritu Santo e intervienen en ellas el don de la contemplación y también los dones intelectuales, que son los de ciencia, entendimiento y sabiduría. Santa Teresa de Ávila llamaba a esta oración la oración de recogimiento o la oración de quietud. En los tiempos de consuelo, la oración se vuelve bastante dulce y el alma no quiere salir de ella. Pues ¿quién quiere estar fuera de una persona cuando, por ejemplo, estás mal y alguien te consuela? Pues dices, qué padre, porque soy importante para él. Pero en estos casos, las horas se vuelven minutos. Y a veces cuando ya existen las desolaciones, los minutos se vuelven horas. ¿Por qué? Porque el alma quiere unirse a Dios, necesita pasar por una desolación completa y total. Cuando estamos llenos de consuelo, se dilata el corazón y el alma es impulsada a aceptar ciertos sacrificios. Acordémonos de esos pequeños sacrificios que se hacían en la vía purgativa. Ahorita vamos a hablar también de los sacrificios que se hacen en esta vía. La desolación, por lo tanto, es una gracia divina de Dios, que en cierta manera es una promesa por Él. Porque si el alma está en desolación, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo nos está preparando para la unión completa y total. Estar con Él para gozar, para estar
al ladito de Él. O sea, ¿quién no quiere estar pues con Jesús ya toda la vida? Entonces Él está preparando también el camino, porque acordémonos que en la vía purgativa Dios quiere que seamos solamente para Él. Entonces, por lo tanto, en la vía iluminativa, como ya es más elevada, quiere decir que completamente tenemos que ser para Él en todo aspecto. Por lo tanto, nos va a decir que nos va a empezar a quitar cositas. Jesús nos va llevando para poder vivir ya un pedacito del cielo aquí en la tierra. El sacrificio en la vía purgativa, como lo decíamos la semana pasada, son sacrificios más triviales, sacrificios más carnales, pero poco a poco se van elevando. En este caso, al ser la vía iluminativa más elevada que la vía purgativa, los sacrificios también se elevan. Y el gran sacrificio de la vía iluminativa es el soportar la desolación en el alma. Es un sacrificio muy profundo, de un dolor terrible para el alma, pues es muy penoso el no sentir cerca a Dios, el no sentir nada. Pareciera como si Dios no existiera, como si se hubiera olvidado de nosotros. Cuando no podemos ponernos en contacto ni comunicarnos con Él, el sufrimiento puede ser profundo y cruel. Es una oscuridad. Es lo que San Juan de la Cruz denominaba la noche oscura del alma. Pero siempre debemos de tener puestos los lentes de la fe y de la confianza en Dios, sabiendo que esto es para purificarnos, para poder acercarnos más a Él y desapegarnos de los regalos que nos iba dando. En este caso, quiere que nos acerquemos a Él, no por los regalos. Así es, también en las desolaciones siempre, o en realidad casi siempre, nos acompañan nuestras tentaciones propias. Dios permite que vengan cosas exteriores a producirnos sufrimiento. Van a decir, ay, qué mala onda, pero es necesario y no es que sea mala onda. Al final vamos a entender. A lo mejor, como somos tan humanos, pues nuestra mente también es limitada y no entendemos las grandezas de Dios. Pero cuando en realidad lleguemos a la vía a la que sigue, que vamos a explicar que es la vía unitiva, vamos a entender y decir, oh, con razón Jesús me hacía sufrir tanto. Pero quiere decir que a veces tenemos esos sufrimientos cuando nos estamos peleando con el prójimo, que ya digo, ya le saqué la lengua, ya se lamenté, ya le dije, ya no me habla, ya esto, o sea, son como cosas muy vanas, pero en realidad es que sí nos molestamos por cualquier cosa. Y también empiezan a venir muertes familiares, esas penas, y dices, bueno, pero ¿por qué a mí, no a otras familias, tantas familias en el mundo? Pues dale gracias a Dios que por algo todos nos vamos a morir. Si te llega el momento, acéptalo con amor y después vas a entender el por qué. Otra de las cosas es que también vienen enfermedades. A lo mejor tú dices, yo estaba muy sano y de repente me enfermé de una cosa y luego de otra y otra y otra y otra, ¿no? Y a lo mejor llega una frustración humana, pero acordémonos que siempre pasan las cosas por algo. A Dios no nomás se les ocurre mandárnoslas nomás por nomás, pero siempre hay un porqué, siempre hay una explicación divina para eso. Y también hay cosas exteriores que nunca falta, que sirve para complementar su obra. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el libro bíblico de Job, que aunque sabemos que no es un libro histórico, no es un libro literal, se puede interpretar de esta manera. Job, al tener tanto amor por Dios, supo permanecer con Él a pesar de que todos sus regalos y todas las riquezas que le había dado se hayan esfumado. Pues amar a Jesús, cuando se sienten estos consuelos y estos regalos, desde luego que es muy bueno, pero amarlo en la desolación es amarlo de verdad, amarlo en profundidad, amarlo sin ningún interés alguno. Por cierto, feliz día del Corpus Christi. Sé que no nos es posible en muchos lugares y regiones de México y del mundo acercarnos a la Eucaristía en este momento. Sin embargo, hay varias páginas en YouTube que permiten tener una adoración eucarística al sacramento de la Eucaristía. Nosotros por la tarde podremos estar frente al Santísimo y cantaremos un momento. Grabaremos el video y lo subiremos en nuestra página de Facebook de Todos en Cristo. Esperemos que les haya gustado este video, que hayan aprendido. Dejen en los comentarios si tienen algunas dudas. Ahí vemos si bajo el influjo del Espíritu Santo se las podemos responder. Y pues muchísimas gracias por todo su apoyo. Si conocen a algunas personas que les gustarían estos videos, pues compártanselo, quizá puede servirles de provecho para ellos. Finalmente no somos nosotros los que hablan, es el Espíritu Santo y pues todo es para la gloria de Dios. Que Cristo sea siempre nuestro Maestro, camino, verdad y vida. Hasta el próximo video. Gracias. Adiós.